En la aplicación observamos que disponemos de algunas de las validaciones sobre aquellos campos que tienen que ver con la asignación del mapeo por la ayuda de búsqueda. Para entender este tipo de validación que se realiza en el frontend, es decir, en la capa del cliente, iremos a acceder a algunos de los registros que tenemos para entrar a través del edit en la operación que permite la actualización de los datos. Tanto para Customer ID como para el Agency ID, disponemos de estas ayudas de búsqueda. Si intentamos introducir un código de un cliente que no existe y salimos del campo, iremos a observar que al salir del campo, automáticamente se indica a través de un mensaje de error que el valor que hemos indicado no existe. También, si realizamos la misma funcionalidad o la misma actividad sobre el identificador de la agencia con un código que no existe, al salir del campo, se aplica la validación y nos indica otro mensaje genérico igual que el anterior con el valor indicado does not exist o no existe. ¿De dónde podrían venir estas validaciones si en el código fuente del Eclipse no hemos realizado ninguna implementación por las validaciones definidas en el Behavior Definition, tal como observamos para el Validate Customer? No disponemos si accedemos a la implementación de ninguna validación y lo mismo como tampoco para el Validate Agency. Aún así, en la interfaz de usuario disponemos de estos mensajes que se encargan de comprobar si realmente el código introducido existe o no existe. Si volvemos a cambiar el valor con un código que existe, observamos que el mensaje para el Customer ID desaparece y se queda el mensaje que tiene que ver con el foco y además con el color rojo sobre el campo del Agency ID. Lo mismo si modificamos con una agencia o un código de la agencia que existe, observamos que el mensaje de error desaparece. En cambio, esta validación no va a actuar si dejamos el campo vacío. Tal como observamos, es posible actualizar con Save el registro, eliminando el valor que había asignado. Esto es porque el comportamiento de la validación en el frontend que tenemos contemplada por la implementación del Metadata Extensions, donde hemos indicado junto con la asignación del Consumption Value Health Definition que también activamos el flag de Use for Validation con el valor True. Realmente esta validación tiene que ver con esta característica o esta propiedad del Metadata Extension. Este tipo de validación se realiza en la capa del cliente, es decir, en el frontend, si realmente accedemos por una aplicación como es la aplicación de Fiori Element. Es decir, si venimos editando a través de la interfaz de usuario, en el momento en el que existe un valor en el campo Customer ID que contempla Use for Validation con el valor True, automáticamente se comprueba si el valor introducido existe entre los valores que contempla la ayuda de búsqueda a través de este listado. Si no existe, se marca con un mensaje genérico tal como hemos observado. La misma validación no aplicaría si, por ejemplo, tendremos o dejamos el campo vacío. Otro aspecto que podemos observar y ver es comentar esta validación en la implementación del Metadata Extension, tanto para el Agency ID como para el Customer ID. Iremos a comentar esta implementación dejando la activación del objeto sin esta validación que tiene que ver con la capa del consumo, para observar que al descartar primero el registro, al volver para atrás y refrescar la aplicación para que se consideren los cambios y la nueva interpretación del Fiori Elements, podemos notar que al seleccionar un registro, el mismo registro, con edición es posible indicar un código de un cliente que no existe. Ahora bien, este cambio es posible que no se refleje con el primer refresh. Si es el caso, como observamos, también podemos aplicar un refresh con Hard Reloaded. Con F12 habilitamos el menú del desarrollador o la herramienta del desarrollador
Podemos dejar en el iPhone o lo podemos cambiar a responsive. Lo importante es pulsar el botón derecho del ratón sobre el campo del refresh para seleccionar Empty Cache and Hard Reloaded. Empty Cache and Hard Reloaded va a cargar de nuevo aquellos recursos que antes el navegador lo podría haber cacheado. Del modo que en este momento, si introducimos un código que no existe, 0123, que cumple con el tipo del dato, porque aquí tendremos otra validación implícitamente que estaría activa. Primero, 0123 existe como código. Tenemos que buscar un cliente de hasta 6 dígitos que no existe. Probablemente 7777 lo podemos buscar por aquí también. Si este no existe, podemos agregarlo con cancel. Se ha quedado con el modo mobile, por eso tenemos aquella ayuda de búsqueda de la manera completa. Si refrescamos, ahora va a contemplar el modo escritorio. Y mencionaba que si le indicamos este 777, tendremos la posibilidad de guardar el dato por un cliente que no existe. Ahora bien, tenemos otra validación en la que si superamos el número de los caracteres o dígitos disponibles para el tipo del dato, automáticamente RAP va a disparar una validación. En este caso observamos la validación Enter a maximum of 6 digits. Aún así, este tipo de validación ya no tiene que ver con el Metadata Extensions donde hemos deshabilitado el User Validation. Este tipo de validación ya viene desde el elemento de datos. En el Customer ID, podemos ir a lo que es el Customer ID de nuevo, desde la vista del consumo, a la entidad raíz, a la columna de la capa de persistencia y aquí observar el elemento de datos que contempla un nunce de hasta 6 como longitud máxima. Desde aquí, de manera automática, RAP va a contemplar también estas validaciones en la interfaz de usuario. Si descartamos con Escape, podemos observar que lo mismo aplicaría por los campos de tipo fecha. Si le indicamos un valor no es de tipo fecha, al salir del campo tenemos una validación por el tipo, que nos indica que tenemos que introducir una fecha válida en el formato que tenemos configurado, por ejemplo, en el navegador. También tenemos que entender que para el Agency ID tenemos lo mismo. Si indicamos un código que no existe y lo mantenemos en el número máximo de los dígitos admitidos, es posible guardar la información. En cuanto superamos el número de los dígitos admitidos, como es el 6, nos indica que no es posible guardar. Reducimos el número de los dígitos con un código que no existe y ya sería posible guardar la información. Lo mismo para la fecha. Ahora tenemos que volver a dejar una fecha válida, por ejemplo, en el campo que tenemos del endDate y ya hemos eliminado los valores. ¿Qué observamos resumiendo la lección? Primero, que es posible contemplar desde el Metadata Extensions lo que sería la validación que tiene que ver con la asignación del Consumption Value Health Definition a través del Use for Validation con el valor true. Dejamos de momento este flag inactivo para contemplar en las siguientes lecciones las validaciones del backend y después volveremos a activar este tipo de validación en cuanto terminamos toda la lógica y el código fuente de estos métodos. También hemos notado que el mismo RAP se encarga de asegurar la calidad del dato por el tipo que tiene asignado sin ninguna agregación o implementación en el código fuente. Con esto, consideramos que los campos de entrada van a tener implícitamente una validación por el tipo que le corresponde y además desde el Metadata Extension o por la capa del consumidor se podrían activar validaciones en el frontend.